Buenas noches, estimados amigos, y estamos aquí para empezar nuestras clases del día de hoy. Estamos listos y preparados ya para una nueva aventura del día de hoy. Así que espero que estén súper bien, espero que estén alegres, porque hoy tenemos más aprendizaje en quechua. Y miren, que salió y miren, ya Aliyanta vamos a poner una cosa. aliyami yachachiq. Alguien pone, che. Ya está. Yo también estoy mejor de salud, casi me mata la gripe. Ay, 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 es la única que me enferma mucho. Bueno, ya estamos aquí, estimados, ya con una nueva, en este caso, con una nueva intención, siempre con esa alegría para seguir aprendiendo quechua. ¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo? Alincho, Manacho. Alimi kusa. ¿Están aprendiendo quechua o no? De Marica Michis. Sí, Marica Michis, sí, Yachashayku, Marica. yachashayku. Pisi Ah, manta ya. tq'uqatiani. Hoja changuiñacho. Ari. Ya. Cosa. Alguien, che. Allinta yachashayku qillqayta mana atiykuchu. Pero sí vamos a entrar, pues, la segunda parte que es totalmente taller de escritura. Así que más bien prepárense para eso, ¿ya? Allinmi chikaqa, allinmi. Hoy día es la sesión número 14. Estamos aquí, voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Nos hemos quedado en este tema que son los posesivos. Los posesivos, aquí. Muy bien. Expresiones interrogativas con posesivos. Ahí nos hemos quedado, ¿verdad? ¿Se acuerdan o no? Yangichi Manacho Gaibhore. Expresiones interrogativas con posesivos. Ahí nos hemos quedado. Entonces, ¿cuál Mana es la rikukunchu función? imapis. Ahí. Y manas, umayta, umaymi muyurusqa. Ya está. Ya está. Ahora sí me van a confirmar, ¿ya? ¿Se ve mi pantalla? Ari Clarito. kunan allin. Muy bien. Estos días Entel está fallando en mi zona y de antes le llamó a Entel y me han solucionado el problema. Ojalá que no nos falle otra vez. Hay días que Entel le Acá falla. también yachachiq está la conectividad muy baja y cambiante en todo, hasta cuando uno llama en WhatsApp. Ah, ya. Pero ya, pues ojalá que esté mejor. Muy bien, estimados amigos, ya estamos aquí. Vamos a empezar nuestras clases del día de hoy, así que espero que estén súper preparados. Ahora sí, Ay, el vamos a frío. detenernos un poquito en el tema de las expresiones interrogativas, ¿ya? Y mira, vamos a hacer un repaso cómo funcionan las expresiones interrogativas, afirmativas y negativas, ¿ya? Veamos aquí, estimados amigos, voy a insertar un cuadrito para que podamos entender mejor cómo podemos trabajar cada una de estas expresiones, ¿ya? Mira, aquí ya les he presentado el cuadrito. Vamos a trabajar primero, expresiones afirmativas, ¿ya? Luego vamos a trabajar expresiones negativas, ¿ya? Y por último, expresiones interrogativas. Son tres tipos de expresiones que usted tiene que conocer, ¿ya? A partir de eso ya, pues lo demás es sencillo. Entonces, estos tres tipos de expresiones son fundamentales, pues, estimados, fundamentales, necesarios para que tú aprendas lo que he hecho. Ahora, en la expresión afirmativa, puedes utilizar el tiempo pasado, presente y futuro, puedes utilizar, ¿ya? No hay problema, ¿ya? Entonces, a partir de la expresión afirmativa, vamos a conocer la negativa y la interrogativa. Por ejemplo, en la expresión afirmativa podemos utilizar la expresión ñoja me kone. ñoja me kone. Es una expresión afirmativa en tiempo presente simple. Entonces, ñoja me kone, yo como. Ahora, por ejemplo, tú puedes decir ñoja, ¿ya? Miko rane. ¿Puedo hablar en el tiempo pasado? Claro, sí puedo hablar. Por ejemplo, otra expresión puede ser ham takinki. También es una expresión. Mira, tres expresiones aquí tenemos y los tres nos indican diferentes tiempos. Mira, en el primer caso encuentras el tiempo, mikuni, en este caso presente,
El segundo caso es el pasado y el tercer caso vendría a ser un tiempo futuro. Entonces, la expresión afirmativa nos dice, ñoja mijoni, yo como. Ñoja mikurani, yo comí. Ham taginki. Tú Cantarás. cantarás. Pero podemos utilizar, mira, ham ta y sa. Ya está, mira. O mikusaj, para que no podamos salirnos del contexto, ¿ya? Para utilizar con uno solo. Mira, ahí está, mira, fíjense. Entonces, mira, ya estamos viendo los tres casos. Afirmativo, ñoja mijoni, ¿ya? Tiempo presente, tiempo pasado, ñoja mikurani, y tiempo futuro, ñoja mijosa. Ya tengo eso. Entonces, estas expresiones afirmativas que tenemos, estimados, ¿qué podemos hacer? Podemos convertir en expresiones negativas. O sea, esto que has aprendido es pues lo más simple, lo más sencillo, el nivel más básico que ya estás conociendo. ¿Ya? Ahora, a partir de esto, debes entender que para las expresiones negativas, estimados estudiantes, amigos que están viendo, es que necesitamos dos elementos. El mana, que es una partícula independiente libre, y unido siempre con el sufijo chu. Hasta ahí estamos bien. O sea, en este espacio, el mana y el chu, antes de ello, siempre son dos elementos que van juntos. No pueden ir separados. Si estos van separados, estimados, estaríamos hablando de una expresión que no tiene sentido. Entonces, en este caso, mira, fíjense, mana y chu siempre van a ir juntos. Juntos, toda la vida juntos. Ahora, el mana, aquí en este espacio en blanco, es donde se va a introducir el verbo. Y aquí adelante vamos a también dejar un espacio para que podamos poner el sujeto. Entonces, ahora, ¿ya? ¿Cómo sería mi expresión? Simplemente copio esta expresión, mira, fijaos esto. Ñoja mikone, copio aquí y pego. Ñoja mikone. Aquí está, mira, la expresión. Entonces, ¿qué puedo hacer, estimados, aquí? Como me dice, mira, el espacio amarillo es el primer espacio que pongo para el sujeto, ñuja, y aquí, mikoni. Ya. Mira, voy a poner aquí con dos colores para que podamos entender. Voy a poner con un color celeste, y aquí está, javarich, ya está. Entonces, ahora la regla me dice, antes de este espacio que está con celestito, ¿qué tengo que poner? Tengo que poner el famoso mana. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner un colorcito morado para diferenciarlo. Y el chu también voy a poner con un color moradito. Ya está. Mira, ya he podido diferenciar un poco más. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Traigo el mana, ya, voy a copiar mi mana y lo pego aquí. Ñuja mana y el chu. ¿Qué voy a hacer? También voy a copiar. Copio, como este es un sufijo, lo pego aquí. Ahí está. Y mi expresión sería de la siguiente manera. Ñuja mana miko nechu. Esta expresión en el castellano sería yo no como. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la expresión negativa. Y aquí sería yo como. ¿Se dan cuenta? Entonces, estimados estudiantes, mire, a partir de una expresión afirmativa, usted ya puede conocer una expresión negativa y una expresión interrogativa. ¿Me entiende? Entonces, mira, por ejemplo, ñoja mikone y ñoja mana mikonechu. Esa sería la negación. Lo mismo pasa aquí abajo. Por ejemplo, ñoja mijorani, ñoja mijorani. La misma expresión de aquí, copiamos y vamos aquí. ñoja mijorani, ¿ya? Copio. Pero ahora, lo mismo, ¿ya? Lo mismo, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a poner el mana, que es la partícula independiente, copio y pongo ñuja mana mikorani y le pongo chu. Fíjate esto. Ñuja mana mikorani chu. ¿Qué estoy diciendo, profesor? No estoy entendiendo. Mira, la expresión sería yo no comí. Ya está. Yo no comí. Ñuja mana mikorani chu. Ahora, en el tiempo futuro, ¿cómo sería? Lo mismo traigo de aquí, ¿ya?
y pego aquí, pues. Tarán, ñuja mi cosa, ñuja mi cosa. Igualito, en este espacio voy a poner el mana. Tarán, copio y digo, ñuja mana mi cosa, yo. ¿Ya? Igualito, te das cuenta. Entonces, si te das cuenta, estimado estudiante, mira, ya tenemos las expresiones negativas. A partir de una expresión afirmativa que podría ser en el pasado, presente, futuro, que estaría en el modo indicativo, ahora yo estoy poniendo en el modo negativo. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, no jamana, me cosacho. Esa es la manera de convertir una expresión afirmativa en negativa. ¿Entendido? ¿Por qué estamos utilizando estos dos, los afirmativos y los negativos, por una situación? No es que estamos haciendo en vano, no es que se me ha ocurrido, sino que estos van a responder a algo más adelante. ¿A qué van a responder? Van a responder a la expresión interrogativa. Se van a dar cuenta ahorita, ¿ya? Ahorita van a darse cuenta. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, veamos. Nos dice, para la expresión interrogativa, estimados amigos, ¿qué es lo que tenemos que utilizar? ¿Ya? Para la expresión interrogativa, ¿ya? Utilizamos lo siguiente. Utilizamos toda la oración que hemos escrito. Mira, aquí vamos a detallar, ¿ya? Toda la oración que hemos escrito utilizamos aquí. Y al final le ponemos el chu con su signo de interrogación. Esto es lo que nosotros debemos utilizar, estimados estudiantes. Toda la expresión, toda la oración, más el chu. Pero no entiendo, ahora vas a entender. Mira, si en la primera parte, en el primer cuadrante, aquí en este primer espacio, hemos escrito esta oración, ñoja mi kuni, voy a ir al final, lo mismo copio. Tarán, ¿ya? Entonces ya tengo la expresión ñoja mi kuni. Creo que alguien quiere ingresar, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. ñoja mi kuni. Y como me dice el profesor Rolly, tengo que aumentar el chu más su signo de interrogación. Entonces agarro esto y copio. Tarán, y pego aquí. Ñuja, mi conecho. ¿Qué le estoy diciendo? Yo como. La pregunta es, ¿yo como? ¿Ya? Algo absurdo, ¿eh? Pero mira, fíjense, esa es la manera de poder nosotros, en este caso, Maestro, no convertir la está expresión. compartiendo pantalla, disculpe. Sí se observa, maestro. Sí está Era por compartiendo. conectividad. Ya. Sí se observa. ¿Ya? Sí, Entiendo se que pone. conectividad estimada está muy bajo, ¿ya? Sí se está observando. Entonces, mira, fíjense, yo como, o simplemente podría copiar esta expresión, ¿ya? Y digo, vengo aquí, y pego también, mira. Ñuja mi jura ni, y le aumento chu. Ñuja mi jura ni chu. Yo comí, ¿ya? Obviamente que en este caso la expresión es un poco, como les digo, tú no puedes preguntar, o en caso de que hayas estado en un estado inconsciente, dice, oh, yo comí, no me acuerdo. O sea, para esta situación se utiliza, yo mi juranicho. Ahora, esta interrogación te puede dar dos respuestas. Yo mi juranicho, ari, han mi konki, o han mi kuranki, o mana mi kurankicho. O sea, yo ya puedo utilizar las expresiones afirmativas y negativas. Veamos de la siguiente manera. Ya tenemos la idea clara de cómo podemos utilizar el chu. Ahora, voy a insertar otro cuadrito para explicarte con otro fonema, en este caso. A ver, vamos a insertar un momentito. Ya, veamos lo siguiente. Ya estamos aquí. Por ejemplo, ham, ya, ham takinki, ham takinki, ya. ¿Qué estoy diciendo? En este caso, la expresión hamta kinki, ¿ya? Fíjate, estimado, aquí está, hamta kinki. Está en un modo afirmativo. Tú cantas, está en un modo afirmativo. Ahora, esta misma expresión yo voy a convertir en un modo negativo. Copio esto, voy al modo negativo que está aquí al medio y pego. Hamta kinki. Ahora, como dice la regla,
tengo que agregar el mana. Copio el mana y digo, han, mana, takinki. El aumento cho. Mira, fíjate esto. Han, mana, takinki, cho. Ya está. ¿Qué estoy diciendo? Tú no cantas. Tú no cantas. Ahora, aquí la expresión sería, pues, tú cantas. ¿Ya? Fíjate. Tú cantas. Ahora, ya tenemos esto. Tú cantas, ham takinki, ham mana takinkichu. Ya está, las dos expresiones. Aquí tenemos la expresión afirmativa y aquí tenemos la expresión negativa. Entonces, ya tengo las dos expresiones, estimados. Ahora voy a ir a la expresión interrogativa, a este lado. ¿Cómo sería la expresión interrogativa? Sencillo. Copio la misma expresión, ¿ya? ¿Cuál es la expresión que voy a copiar? Esta. Ham takinki. Kaita kailama aparusa kaimak askachisa y hasta. Ham takinki. Ahora recién entra en juego mi famoso chu. Y la pregunta sería, Ham takinki chu. Estoy preguntando de la siguiente manera. Uy, ¿tú? ¿Ya? ¿Tú cantas? Mira, fíjate. Esa sería ahora la pregunta. ¿Tú cantas? ¿Mm? Y ahí nos quedamos, mira. ¿Tú cantas? Hamta Gengichu. Esa es la pregunta, estimados amigos. Ahora, ¿cómo voy a responder a esta pregunta? De una manera sencilla yo podría responder. Si ya me han planteado esta pregunta, voy a ir aquí abajo y voy a plantear. Y me dicen, por ejemplo, la pregunta es Hamta Gengichu, ¿no es cierto? Ya sé. Puedo poner adelante y digo, Rolicha Hamta Kinkichu. O sea, puedo plantear mis expresiones así. Roli, ¿tú cantas? Uy, mira, fíjate. Rolicha Hamta Kinkichu. Entonces, la pregunta es, estimados amigos. Entonces, ¿cómo yo puedo responder? Rolicito, Hamta Kinkichu. ¿Tú cantas? Ahora, la respuesta va a ser, pues, como respondemos en castellano. ¿Cómo puedes responder a esa pregunta? Digo, sí, ¿ya? Yo Sí, canto, yo canto. canto. O simplemente puedes decir, no, yo no canto. O sea, estas vendrían a ser nuestras preguntas. Si yo te pregunto, Rolicito, papicha, papo contucha, te dicen, ya. Mira, fíjense, ya, esta sería mi pregunta. Rolicito, ¿tú cantas? ¿Tú cómo respondes? Tú respondes y dices, sí, yo canto, ¿ya? Si cantas. Y si no cantas, dices, pues, no, yo no canto. Entonces, esta misma pregunta se está aquí diciendo, Roli chaham takingichu. Ahora, esta expresión sí, coma, yo canto, lo puedo convertir en una expresión en su respuesta aquí. ¿Cómo sería? ¿Cómo se convierte sí en quechua? Ari. Ari, O como se dice en quechua, ñuja, canto, taquín. taquini. Ya está. Se dan cuenta que me ha servido mi expresión del tiempo presente que he utilizado. Me ha servido. Por eso yo les digo, chicos, ¿quieres aprender quechua? El tiempo presente, papá, y de memoria debes saber. Ariño hatakini. Es una respuesta, en este caso, casi cerrada, ¿eh? ¿Tú cantas? Sí, yo canto. Y la respuesta es así. ¿Me entiende? ¿Ya? ¿Alguien quiere ingresar, creo, a nuestra clase? Y ya, yo venía yo. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo no canto? Simplemente hago esta pregunta y digo, paran, que me chorar parini. Mira, fíjese. No, ¿cómo se dice no en quechua? Mana, Mana, ¿ya? Ñuja, por poner, ñuja, ay, ñuja, mana, taki, nichu. Ya está. Taki, nichu. ¿Entendido? Entonces, tu respuesta podría ser de esta manera. ¿Ya? Si te pregunto, Roli chahanta kinkichu, y tú puedes decir, Ari ñoja takini, mana, man ñoja mana takinichu. Si tú deseas abreviar esto, podrías decir de frente, pues. Por ejemplo, copias esto y podría ser una forma abreviada. Takinim,
sí canto. O simplemente puede ser mana daguinichu. Formas abreviadas de responder. Puedes utilizar. Entonces, estos también son válidos. ¿Ya? Si tú vas a dominar ya, puedes utilizar así. Cuando yo te digo, Rolicha, ham taquinquichu, ari ñuja taquini, mana, ñuja man taquinichu. O simplemente dice, taquini, mana taquinichu. O sea, cualquiera de estas respuestas es válida. Las respuestas de arriba, las que están con celeste, son respuestas cerradas con una pequeña explicación. Ari, sí, yo canto. O mana, ñuja mana taquinichu, yo no canto. Pero en este caso, las que están con rojo son respuestas ya más directas. Takini, sí canto. O mana takinicho, no canto. Entonces podemos utilizar esto. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, ahora tienen que entender esto. Mira, aquí sí tengo una puesto una M. Esta M es el validador, es el enfatizador en el quechua sureño que estamos utilizando para docentes. Eso es exclusivo para el ministerio. ¿Ya? Antes decías taquinin, ahora no, el validador es M, taquinim, purinim y achanim. ¿Entendido? Entonces vamos a utilizar eso. ¿Me han entendido? Mira, aquí tengo una fichita, estimados amigos, ya. Es para quinto de secundaria. A ver, un momentito. No es aquí, a ver, vamos a ver, no es materiales, mapping gasha, mapping gasha. Damos aquí expresiones, tiempo, tiempo, tiempo. Pronombres interrogativos. Creo que están aquí, ¿no? Voy a buscarlo, pero aquí está, creo. ¿Ya? Entonces, aquí está, creo. Ahí está, mira, fíjense. Una actividad, les voy a pasar esta fichita, que dice actividad número 5. Mi hermana corre, y estoy diciendo, por ejemplo, en el quechua chanca utilizamos raski, decimos aquí, raski rochkan. Decimos, mi hermana corre, haré, por ejemplo, pan y rasquincho. Ari raskinmi, mana raskincho. Podría ser una manera de responder a nuestras preguntas. Nosotros buscamos, ¿cómo sería en quechua, estimados? A ver, nosotros buscamos. No O la pregunta, canchis, no ganchis, más ¿ya? canchis, Pregunta, ñu hanchik, ¿ya? Más, ¿qué cosa? más Can, canchis. Chis, chik, chu. no canchis. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Por qué chu? Porque es interrogativo. Ñujanchik más que chu, ¿no es cierto? Es interrogativo. Mira, ¿qué estoy haciendo, estimados? Mira, con esta preguntita nomás yo les explico. Paran, llevamos aquí a nuestra ficha de trabajo, aquí, y veamos aquí, mira. Taran, pegamos aquí, mira, decimos, nosotros buscamos. Si yo les pediría esto, ¿ya? Que usted me traduzca esta expresión al castellano, ¿ya? Nosotros buscamos, oiga, facilito, pues. ¿Qué voy a hacer para traducir esta expresión, en este caso al quechua? Sencillo. ¿Cómo se dice nosotros en quechua? No canchis. Ñujanchik, ya está, ya está. ¿No es cierto? Ñujanchik, ñujanchik. Ya tienes. Ahora, nosotros buscamos, mire, es la conjugación del tiempo presente. Lo que te he Más enseñado, ¿ya? Más, canchis. Más ¿ya? Más Chik. canchik, ya está. Más canchik, ya está, ya tengo. Ñujanchik, más canchik. Ahora, ¿qué tengo que mejorar aquí? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Solucionar algo sencillo. Si aquí la expresión, ¿ya? Es una expresión interrogativa, ya debo tener en mente que todas las expresiones interrogativas siempre van a tener una terminación Chu, chu. Esta es la expresión. no de interrogación. Entonces, ¿qué hago? Agarro este chu de aquí y copio nomás, pues. Y mi expresión sería, ñujanchik más canchik. Mira, más canchik. Ahora le aumento el chu. ¡Tarán! Y mi expresión sería, ñujanchik más canchik chu. ¿Ya? Nosotros buscamos y ahora mi respuesta sería dos cosas. Primero, Ari. ¿Ya? Ari, sí.
O en el otro caso sería manan, ¿ya? Manan. Ya está. ¿Te das cuenta? Entonces, tienes las dos respuestas. Nosotros buscamos sí. Nosotros buscamos no. Entonces, ¿cómo responderías? Ñujanchik más canchikchu. Ari. Sí, Pongo más canchik mi. mi, ¿No es cierto? Estoy utilizando el validador. Nosotros buscamos Ari Maskanchik. ¿De dónde viene este Maskanchik? Nosotros buscamos Ñujanchik Maskanchik. ¿Ya? Entonces, ahora, igualito a ti. Manan. ¿Qué voy a poner? Mana más can, canchik chich, chu. chu. ¿Entendido? Mana más canchicho. Entonces, mira, fíjate, estimado, a partir de eso nomás, o de esa manera nomás, podremos armar nuestras expresiones. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Me han entendido? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Alimi. ¿Alguien no me ha entendido? Pregunte, no se quede callado. Yo voy a responderles cuantas veces quieran. Estoy aquí para ustedes, ¿ya? Maestro, El verbo, profesor, el verbo siempre va, el chu va siempre con el verbo, ¿verdad? En la Ya, pregunta. en este caso, sí. Mana, que es mana. el mana y el chu para expresiones negativas, sí o sí van a ir los dos. Sí o sí. No, Maestra. mi pregunta es en el interrogativo, En va el, ya, después del verbo. sí o sí. En este caso, Ya, gracias. estimados, en el interrogativo va a ir siempre al final de la expresión. El chu siempre al final de la expresión. Por ejemplo, yo te digo, si aquí yo te he enseñado y te digo, oiga, el chu siempre va a ir al final del interrogativo. Imagínate que aquí yo planteo una expresión más y te digo, a ver, voy a utilizar una expresión muy distinta y digo, chai wasi hatun. ¿Qué estoy diciendo? A ver, Esa chai wasi casa es hatun. La casa grande, es grande. Esa casa es Grande. 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 O si deseo, puedo poner chai wasi hatun mi. Tú. ¿No es cierto? Puedo poner chai wasi hatun. Entonces, yo para preguntar no debo utilizar los validadores o los enfatizadores, porque recuerda, el validador o enfatizador es aquello que te da seguridad, certeza, veracidad de una expresión. Y si yo quiero preguntar, no voy a utilizar el validador. Yo no puedo preguntar y decir, "Chaiwaseka hatun michu". No. Para yo preguntar, tengo que olvidarme del validador ka y entrar a un modo simple. Chaiwasi hatun. Nada más. Ahora, ya tengo Chaiwasi hatun. Ahora yo te pregunto, ¿esa casa es grande? Porque Chaiwasi, mira, Chai es esa, ¿ya? Wasi, casa es Grande. grande. Ya está. Hasta ahí estoy súper bien. Chaiwasi hatun. Ahora, yo pregunto, yo convierto esta expresión en una expresión interrogativa. ¿Qué agarro? Agarro el chu, aquí está, y pego aquí abajo. Chaiwasi hatun chu. Ahora mi expresión va a cambiar. Chaiwasi hatun chu. ¿Qué me está preguntando? ¿Esa casa es grande? ¿Qué cosa nomás le falta aquí? Solo le Sí, falta el no. signo de interrogación. Entonces, tú puedes responder, Ari, Hatumi, mana, Hatunchu. Pero siempre, el chu va a ir al final de la expresión, o en este caso del enunciado. Siempre. ¿Ya? Ah, Entonces, Chaiwasi Hatunchu, Ari, Hatumi, mana, Hatunchu. ¿Te das cuenta? Entonces, puedes utilizar así. ¿Entendido? acá en este caso está en un adjetivo, ¿no? Hatun, ¿qué vendría a ser? ¿Adjetivo o adverbio? En este caso está calificando, ¿eh? Está Está diciendo, esta calificando casa es grande. adjetivo, que es Vendría a ser, grande. ¿ya? Un Eh, adjetivo. muy bien. Hatun chuñawichayki.
En ese caso, por ejemplo, esta Estoy. expresión. A ver, voy a escribir aquí, ¿ah? Hatun chuñawichayki, ¿ya? Ustedes me van a decir si está bien o está mal. Hatun chu, ¿ya? Un momento, un momentito. Ya, podemos hacer esto, mira, ¿ya? Hatun chu, ña, wi, chayki. ¿Cómo sería? ¿Estaría bien la expresión? Claro que realmente esta expresión sí se entiende, hatun chu, ña, wi, Está chayki, bien. pero recuerda, la expresión interrogativa, este signo de interrogación siempre va a ir unido al chu, para que no te equivoques. Entonces tú tendrías que preguntar y decir, ñawichayki hatunchu, ¿ya? Puedes utilizar. En ese caso, por ejemplo, este hatun, estamos hablando de un adverbio de tamaño, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos está indicando? Ñawichayki hatunchu. Y tú dices, ¿Qué haré pasa? ¿Te hatun has mi perdido? mano. ¿Te has perdido, Noquito? No lo quita. Ya. No estaría No me hagan contradiciéndose. reír. No, ya. No me hagan reír, No, ya. no estaría contradiciéndose porque ñahuichay, ñahuichay es tu ojito es grande, o sea, estás preguntando que tu ojito chiquitito o tu ojito bonito es grande, ¿o cómo es eso? Ya. En este caso, mira, ese es el tema, pues el quechua muchas veces pareciera que la expresión es, pues, tu ojito, es con cariño. No siempre, estimados, en el quechua tu traducción va a ser literal, muy contextual va a ser. Tus ojitos son grandes, o sea, como te dicen, oye, amorcito, tus ojitos son grandes, o estarías dando o estarías expresando cariño, no necesariamente diminutivo, ¿ya? Entonces, Yo ñahuichay, estoy pluralizando ñawichaykikuna. ya, claro, ñahuichayki kuna Ñahuichay hatunchu, kichi, ¿ya? no es Ñahuichayki kuna hatunchu, tus ñahuichis, ojitos, Es no es plural. ¿cómo? ñahuichis, A ver, ñahuichayki kuna hatunchu. No puedo utilizar ñahuichanchik. Si yo deseo preguntar, ñahuichanchik kuna hatunchu, ¿nuestros ojitos son grandes? Sí tiene sentido, puedes utilizar, pero en este caso también puedes utilizar, ¿ya? No hay problema. ñahuikichis hatunchu, ¿está bien? O también podría ser, ¿ya? Ñawikichis. Por ejemplo, dices esto. A ver, turun, ñahuikichik, ¿ya? Ujú. Ñahuikichik. Chiqui, Hatunchu, hatun, ajá, vuestro ojo es grande, se decía, ñawikichik. Y si tú quieres decir vuestros ojos, diría, Ñawichayki. ñawikichik kuna Una. hatunchu, ¿ya? Entonces, puedes utilizar así. ¿Entendido? ¿Ya? Comprendo. Entonces, no vayan todavía tanto a utilizar los sufijos, porque más adelante vamos a utilizar esto, ¿ya? Entonces, mira, se van a equivocar si no. Ahora estamos con verbos en modo simple todavía, ¿ya? Ahora, en esta fichita, según lo que expliqué, les voy a pasar esta fichita, les voy a dejar. Ustedes van a responder. Tienen aquí, por ejemplo, nosotros buscamos haré. ¿Ya? Ñuqayku maskaykuchu. Sería, ¿eh? Ari. Ari, Maskayku. maskankichikmi. Mana maskankichikchu. Yo busco, ñuqa maskanichu. Profesor, ¿Y cómo sería tu respuesta? Sí, adelante, te escucho. ya, Ari. profesor, disculpe, ahí donde dice Ari Raskini, correr no es Poway. Poway, correr. Ya, mira, esta fichita es una fichita para el quechua chanca, original Ah, chanca. ya, ¿Ya? ya. Porque Poway, ¿no? Ajá, entonces, Bueno, puedes utilizar. ya, ¿Ya? gracias. Muy bien. Entonces, podemos utilizar así, ¿ya? Por ejemplo, aquí en Apurímac, correr decimos raski, raskiramos. Por ejemplo, en Cusco decimos Agua. ñauparerun, ñaupajtarishan, ¿eh? Pero si te das cuenta, en Apurímac dicen punta tarichkan, o sea, una combinación con el castellano. Por eso siempre el quechua chanca no tiene suficiente vocabulario en muchos casos, ¿ya?
Pero, Entonces, hay veces, profesor, por en eso, Hawái no es volar, Poway, por Hawái. ejemplo, aquí dicen Poway y algunos volar. Y en Cusco dicen Poway es correr. Volar es palay, ¿no es cierto? Itai, Entonces, Brincar sería. ¿y más pues ahí? Itai. ¿Mitay? No, Itai. Ahí saltar. Itay, claro, saltar, ¿ya? Brincar. Algunos dicen pitay, ¿sí? Itai, Como les Itai. digo, muchas palabritas en el quechua chanca no existen, ¿ya? Por eso es necesario que se pueda utilizar siempre préstamos lingüísticos. Y como les digo, el ministerio, a partir del manual de la escritura del quechua chanca, del quechua sureño, digo, nos recomienda hacer el uso de préstamos lingüísticos. Si usted no encuentra, por ejemplo, una palabrita en el quechua chanca, en el quechua collao, y ha encontrado en el quechua del norte, podrías tal vez utilizar como un préstamo lingüístico para nosotros hablar siempre el quechua como un idioma, como una familia. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, hay que utilizar de esa manera, ¿ya? ¿Qué se dice Yanatiki? Ya, muy bien. Ahora sí, Voto negro. tenemos aquí 10 preguntitas. Ya, esto automáticamente, un momentito, vamos a agregar a nuestro, aquí está. Estimados amigos, aquí está el trabajo, ya, todas las clases ya están actualizadas. Entonces, por favor, revisen sus materiales, busquen los materiales que tenemos aquí, ya. Así que tenemos todo, ya. No tienen por qué preocuparse. Aquí está, ya les estoy pasando el materialcito de actividad número 5 que dice con quinto JM, trabajen este materialcito, ¿ya? Para que puedan mejorar sus expresiones. ¿Alguien, Yumanacho, me han entendido las expresiones afirmativas, negativas e interrogativas? Están Ari, sencillas, ¿no es cierto? ¿Ya? Ari, Están bien Asini. sencillas. Muy bien. Entonces, ahora sí, continuamos, regresamos a nuestro libro. Mira, nuestro libro estaba planificado para 12 sesiones, pero estamos en la 14. Siempre les digo, hay veces, si yo fuera malo, yo diría ya 12 sesiones y 12 terminamos y ya. No, hay veces siempre trabajamos hasta terminar el libro, ¿ya? Muy bien, estamos ahora sí aquí y aquí está, mira. Tenemos dos maneras de responder, estimados amigos. Y nos dice ya, Aljuiki, mira, Aljuiki Hatuncho, ¿ya? Aljuiku Hatuncho, ¿nuestro perro es grande? Y la respuesta sería, Ari, Hatumi, sí, sí es grande. O simplemente podría responder de una manera directa, Hatumi es grande. Tengo esa opción. No siempre voy a responder como yo les he dicho, por ejemplo, tenemos dos maneras de responder. Aljuiki Hatuncho. Aljuiku Hatuncho, nuestro perro es grande, Ari Hatumi, ¿ya? O simplemente Hatumi. Y si yo quiero, puedo aumentar una respuesta aquí, ¿ya? Puedo aumentar una respuesta y decir, mana, coma, manan, ¿ya? Mana, Hatuncho. Ya está. Puedo poner también esa respuesta. ¿Me entienden? Entonces, tengo esa posibilidad también de plantear esta respuesta. ¿Ya? Maestro, Entonces, una consultita. Cuando aquí está diciendo mana, ¿está ajá. bien manan o manam con M? Ya, Allá con mira, en este M. caso, por ejemplo, El utilizamos la ministerio, M, manam, manam, ¿ya? eso Ajá. era mi Cuando duda, tú sí. utilizas la M al final, Ah, estás, una en ese negación. caso, dando validez a tu expresión. Ah, Manan, ah, énfasis. Pero es ajá, muy distinto cuando dices mana. Mira, claro. hasta en la misma forma de expresar, decimos mana, que es simple, pero cuando dices manan, estás enfatizando. Mana o manan, mira, se da cuenta. Manam, Entonces, puedes M. utilizar la M al final como el enfatizador. Mana, mana hatuncho. ¿Entendido? ¿Ya? Muchas gracias, maestro. Muy bien. Entonces aquí tenemos Miskiki Monaichacho, Misiki Monaichacho, nuestro gato Misiku.
Misikua, Monaichacho, ¿nuestro gato es bonito? ¿Tú qué dirías? Mana, Monaichacho. Algunos decimos Sumaj, Ari Sumajchan, algunos dicen. ¿Ya? Naichan. Hoy también, ya por decir Monaichan. ¿Puedes? ¿Ya? Responder. Naichan. ¿Y cómo sería si les pregunto? Wahrayki Hatunchu. Manam, huchuymi. Ah, podrías decir Manan Hatunchu. Ari Mana Hatunchu. Hatunchu. Así está ahí. ¿Ya? Entonces puedes responder, ¿eh? ¿Cómo dirían ustedes? Wahrayki Hatunchu. Muy bien, estimados. Alime. Mana, de cancho, así. Mana Wahraykanchu, puedes decir, ¿eh? Muy bien. Vamos. Aquí, Wakaiki Hatunchu. Tu casa, tu vaca no es Wakaiku, ¿ah? Wakaiku, nuestra vaca, mira. Wakaiku Hatunchu. Ari Wakaiku Hatumi. Hatumi. Ari ¿No es Hatumi. cierto? Ari Hatumi. Manan Hatunchu, podría responder, ¿no es cierto? Ya, Walpaiku Huchuychu. Nuestra gallina es pequeña. Y puedo decir, Ari Huchuymi. Manan Huchuychu. ¿Ya? Kuchi Kupukachu, nuestro cerdo es rojo. Ari Pukam. Manan Pucacho. ¿Ya? Y así tenemos infinidad de actividades que tenemos que resolver. Pero si te dan cuenta, chicos, todos aquí está con el ICU, porque aún estamos en el ICU. Ya, mira. Tarukaiku, ya. Kunturniku, todos es con el ICU, porque seguimos en la segunda persona del posesivo. ¿Ya? Aquí está, mira. ICU. ¿Ya? Entonces eso hay que entender. ¿Entendido? ¿Ya? Y conclusión, para terminar esta parte, ¿no? El ICU se usa para indicar posesión en primera persona excluyente. Eso hemos avanzado. Por ejemplo, ¿cómo utilizo el ICU para la primera persona excluyente? Fácil. Wakaiku, nuestra vaca, pero no de ustedes. Kuchiku, nuestro cerro, pero no de ustedes. Estoy excluyendo a los demás. Wasiku, nuestra casa, pero no de otros, solo de un grupo de nosotros que nos estamos excluyendo de los demás. Ese es el caso del excluyente. Y para repasar esto, por ejemplo, ¿ya? Para repasar, veamos esto. Como les dije, esa es la teoría. Mira, fíjense. Entonces, veamos esto. ¿Tarán? Y dice, mira, el sufijo iku se usa para posesión en primera persona excluyente. Recuerda eso. Primera persona excluyente. Nosotros sin incluir al oyente. Por ejemplo, si yo te pregunto, si yo te digo, waka, y le pongo wakaiku, estoy diciendo nuestra vaca. ¿Pero de quién? Ojo, estoy hablando de nuestra vaca, solo de un grupo de personas. Me estoy excluyendo, solo 5 personas estamos excluyendo y decimos nuestra vaca, pero más no de los demás que están viendo. Como en el caso dice Wasiku, ¿ya? ¿Qué es? ¿Ya? Nuestra casa, ¿ya? Por ejemplo, Wasiku, nuestra casa. Igualito, aquí solo me estoy excluyendo y digo nuestra casa, pero no de ustedes. Solo de mí, de mis amigos, de mi papá y de mi mamá, es nuestra casa, de mi familia, pero estoy excluyendo a los demás. Entonces, la terminación, en este caso, el iku, es el sufijo, pues, que indica, ¿qué cosa? La posesión en la primera persona excluyente. Y lo contrario de esto sería, por ejemplo, nuestra vaca. No te confundas con wakan chick, que viene a ser en este caso también nuestra vaca, pero en este caso estoy hablando de todos. Nuestra vaca, wakanchik. Cuando yo escucho esta expresión, wakanchik, estoy diciendo, ay, automáticamente yo tengo que pensar que esa vaca es de todos los que estamos en esta reunión. Ya, tanto de los que me escuchan, de los que están conmigo, de todos. Pero mira, ¿cuál es la diferencia? El inchik con el iku, nada más. Y cuando tú encuentras con el iku, estás hablando de una expresión que excluye. ¿Me entiendes? Entonces eso hay que entender.
Entonces, estimados amigos, para eso hemos aprendido el posesivo en primera persona excluyente. Espero que hayan aprendido. Y eso está en la página 103 de nuestro libro. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, necesito preguntas, dudas, comentarios, reclamos, declaraciones. ¿Qué dicen? Vamos. Uyarigichis, muyarigichis. Manashukan. Margamuichis. Ya. Muy bien. Ahora sí, estimados amigos, pasamos al sufijo posesivo de la segunda persona plural. Recuerda esto, ¿ya? Vamos a explicar aquí, ¿ya? Lo siguiente. Tarán. ¿Ya? Sufijo posesivo de la segunda persona plural. ¿Ya? ¿Qué implica esto? Mira. Burum, barán, ya está. Aquí está. El sufijo posesivo, ¿en qué? En segunda persona plural. ¿Cuál es el sufijo? Es el sufijo iquichik. Muchas veces en el quechua de Cusco decimos iquichis o así iquichis, algo iquichis, coche iquichis. O sea, cuando yo utilizo esto, el iquichis, es exclusivo para utilizar con él, ¿ya? Han, kuna. ¿Ya? Hankuna. Por ejemplo, ¿ya? Según el ministerio nos dice, ya no va a ser Hankuna. Antes utilizábamos la Q final. Ya no va a ser Hankuna. Sino ahora el posesivo, el caso genitivo, es la P. Hankuna, de ustedes. Entonces digo, pues, Hankuna, de ustedes. ¿Ya? Esto es de ustedes. Recuerde esto. Entonces, cuando yo digo Hankunap, estoy hablando de ustedes. Ahora, algo que es propio de ustedes o les pertenece a ustedes, de eso estamos hablando. Entonces, estimados, yo les digo, por ejemplo, con algo sencillo, Wasi. ¿Qué es Wasi? Es igual a casa. Ya tengo la idea. Profesor, ¿qué es Wasi? Es casa, pues, estimados. Wasi Himatakama, casa. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya tengo Wasi con que es casa. Y ahora, si le aumento el ikichik, ¿cómo sería? Sería de la siguiente manera. Wa, si, y, chik. ¿Qué es Wasi ikichik? Viene a ser vuestra casa. Nada más. Pertenencia. Entonces, ¿qué le he aumentado aquí? Le he aumentado simplemente lo que me estaba pidiendo. El y kichi. Esto de aquí arriba he aumentado. Estos son los sufijos que nos van a servir para la posesión. Wasikichik y kichik siempre es para decir que algo es de ustedes. ¿Ya? Celular ni kichik, de ustedes, no es mío. Alhuikichik, vuestro perro. Kuchikichik, vuestro cerdo. Por ejemplo, puedo decir Wawaikichik, vuestro hijo. Siempre para el vuestro utilizo el ikichik. ¿Me entiende? ¿Ya? Entonces, no puede cambiar, no puede variar esto. Siempre va a ser la manera o el único sufijo que vamos a utilizar. Por eso les digo, sufijos que tienes que dominar. Tiempo presente, pasado, futuro y los posesivos. 4 temas muy fundamentales. Y por eso es que en este primer libro estamos abordando uno por uno cada sufijo, con el objetivo de que tú practiques y domines. Porque después de todo esto vamos a irnos de frente a escribir textos, porque los sufijos, en este caso nominales, que van pegados a los sustantivos, ya son complementos. Lo principal que tú tienes que dominar es la conjugación. ¿Me entiendes? Entonces ya tenemos aquí, mira, Wasigichik, vuestra casa. Lo mismo puedes utilizar tú, por ejemplo, vuestra o vuestro, vuestro esposo. ¿Cómo sería vuestro esposo en quechua? Vuestra esposa. Por ejemplo, esposo, ¿cómo se dice en quechua?
Ya, algunos dicen esposa. Ya, algunos dicen Hari. Y ahora le aumento el ikichik. Hariki, chik. Vuestro esposo. ¿Entendido? Entonces, así nomás puedes utilizar. Ahora, mira, para que te entiendas, este esposo que voy a poner con un color moradito es usa. Y el ikichik es vuestro. ¿Me entiendes? Ahora, esposa, ¿cómo se diría? Vuestra esposa. Dime la cama. Vuestra esposa. Joya. Oye, Joya es esposa. Entonces, ¿cómo diríamos? Joya es esposa. Ya, muy bien. Y pongo Joyei Kichi. Vuestra esposa. ¿Me entiendes? Ya podemos utilizar así, de esa manera. ¿Ya? Por ejemplo, vuestro perro, ¿cómo sería? Pero perro, no estoy diciendo, en este caso, perro es macho, pues. Entonces, ¿cómo diría? Urjo, macho. Aljo, urjo, aljo. Ya está perro. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué cosa le aumento? Le aumento el ikichik. Urjo, aljo, ikichik. Vuestro perro. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, hay que siempre tratar de utilizar los marcadores de género porque nos van a ayudar bastante, estimados. ¿Ya? Urjo, aljo, ikichik. Vuestro perro. Por ejemplo, yo encuentro mi gato, Missy se dice gato, ¿ya? Y yo diría, pues, vuestro gato. Igualito. Si en este caso hablamos de macho, digo, pues, urjo, ¿ya? Jaurichketa. Urjo, Missy. ¿Qué estoy diciendo? Urjo, Missy. Y matacan más ahí. Es el Gato macho. gato macho. ¿No es cierto? Gato. Ya no es necesario decir gato macho, pues. ¿Ya? Porque obviamente gato es macho. Entonces, urjo misi, ahora recién le aumentas el ikichik. Ya está. Urjo misi ikichik. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, mira, fíjense, ya tenemos estos recursos que tú tienes que utilizar. Ya debes tener en cuenta que el ikichik es exclusivamente para aquellos que indican posesión para la segunda persona. ¿Ya? Vuestro gato. Ahora, regresando al libro, encontramos actividades, ¿ya? Todo lo que te he dicho aquí ya te lo enseñé. Pero aquí estamos utilizando con enseres del hogar, enseres de la casa. Porque muchas veces dices, tu plato, tu cuchara, tu taza, tu silla, tu cama, ordena tu cama, ¿ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, mira, se usa el ikichik con cualquier palabra sin importar término vocal en consonante. Hampara, hampara ikichik, vuestra mesa o su mesa de ustedes, vuestra mesa, ¿eh? Sauna, sauna ikichik, vuestra almohada. ¿Te das cuenta? Vuestra mesa o también podría decir vuestra almohada. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados, mira, tenemos esto para trabajar. Hay un chumanacho, ¿ya? Ahora, actividades tenemos aquí, ¿ya? Actividades, mira. Ampara es mesa, sauna es almohada, rumaray es ventana y pichana es escoba. Entonces, ¿cómo yo puedo decir? En algunos casos, por ejemplo, de manera formal, tú dices, pues, vuestra mesa o su mesa de ustedes, es su mesa. Es variable el castellano. Entonces, no siempre utilizas vuestra mesa, porque a veces cuando tú utilizas vuestra mesa estás un poco tuteando a la persona. Pero para expresarnos con respeto, es su mesa, señor, su mesa de usted. O sea, para esas situaciones también utilizamos. Entonces, mira, mesa, su mesa de quién, de ustedes. Almohada, sauna ikichik, su almohada de quién, de ustedes. Ya, o si desea, usted puede utilizar aquí y decir, vuestra mesa. Puedes utilizar. No hay problema, no problem, ¿ya? Vuestra almohada, vuestra ventana, vuestra escoba. Puedes utilizar, ¿ya? No hay problema, estimados. Esto podemos utilizar.
Ya. Ahora, oraciones afirmativas con el ikichik. Hampara ikichik hatumi. Su mesa o vuestra mesa es grande. Sauna ikichik sumami. Su almohada es bonita. Puedes decir, por ejemplo, Romara ikichik hatumi. Aquí hay algo interesante, estimados amigos. Recuerda lo siguiente, una regla muy importante para todos, ¿ya? Ya sea para números, ¿ya? Uso del ni, ya sea para números, para personas, animales, cuando tú quieras conjugar, cuando tú quieras, en este caso, por ejemplo, conjugar con sustantivos, por ejemplo, posesivos, kuntur. ¿Qué es kuntur? Cóndor, ¿ya? Cóndor. Para todos. Ahora, yo quiero convertir este cóndor y decir mi cóndor. Entonces, ya aprendí que para decir mi cóndor tengo que aumentar una Y. Entonces, mira, fíjate, cóndor. O sea, no tiene sentido. Entonces, en caso de, amigos, cuando tú te encuentres con una palabra que termina en consonante, como en el caso de cóndor, siempre ten en cuenta una salvación. El famoso ni. Siempre. En números, por ejemplo, dices, es que he hecho un quinzayo, es que he hecho un tawayo, es que he hecho un piscayo. Estás diciendo, estás contando. Pero hay un momento en el que encuentras y te encuentras con hanchis. Hanchis. Y no que, ¿sabes qué decir? Es que he hecho un hanchis yo. No. Para esas situaciones tienes tu salvador, que es el famoso ni. Y le aumentas ni y recién pones el yo. Yo. Este es un recurso que te va a salvar para evitar problemas de cacofonía o problemas de pronunciación. Nos va a ayudar, nos va a salvar, es el salvador. Igualito, por ejemplo, te encuentras, por ejemplo, con el sorcán, y mata sorcán gama. Surcan. Bofe, el Sur- bofe. Corazón. Bofe, ya, muy bien. Bofe. No, corazón es son. Por ejemplo, sorcán. Son Y digo, y man, y Los mata sorcán. pulmones. Ya, mi pulmón, hígado. o hígado, páncreas, a ver, piensen, y mata sorcán. Pulmón. Ya, Sorgani. Por ejemplo, yo digo, Sorgani. Entonces, ¿qué voy a poner? Me doy cuenta que termina en N. Entonces, si yo te digo posesivo y te digo tu pulmón, Sí. oiga, ahora, ¿cómo yo puedo decir mi pulmón o tu pulmón en quechua? Si me ha dicho tu pulmón, Sorgani, termina en Iki, pero no tiene sentido, porque la expresión sería Sorgani. Surcan, no sé, no tiene sentido. Para ese tipo de situaciones, tiene tu salvador. Le aumentas el ni y recién pones Surcan Nik. Es un salvador que puedes utilizar cuando te encuentras con palabras que terminan en este caso, en consonante. Lo mismo pasa, por ejemplo, con katai. Y más kama katai Yerno. es yerno. ¿Y qué pasa si yo quiero decir un día mi yerno? Mi yerno. Fácil. Entonces agarro y digo, katai, pero falta algo. Mi yerno. Tengo que poner una I más y digo, katai, no. Y justo para esas situaciones, cuando una palabra termina en consonante, tengo una salvación. Aumento el ni. Katai ni. Recién ahora tiene sentido. ¿Me entiende? ¿Ya? Alco. ¿Ya? ¿Qué sería alco? Y normalmente en el queso de Cusco se escribe y dice alco. Pero ahora nos han pedido que escribamos de la siguiente manera según el ministerio. Ayujo. ¿Ya? Un momentito, por favor. Doble L. Ya, mira. Aljo. En este caso no hay problema. Ayohoy. Pongo y digo mi perro. Ayohoiki, tu perro. Puedo poner así, normal, no hay problema. ¿Ya? Pero cuando una palabra termina en consonante, siempre ten en mente que vas a poner el ni como un elemento que te va a salvar. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, aquí mira, regresando a nuestro libro, Rumara y termina en ye. Hawarige, tu curso.
Y aquí en el libro tal vez se nos ha ido haciendo rápido y encontramos aquí, mira. Rumaray kichik. Y aquí, mira, estimados amigos, aquí cito, yo tengo que poner Rumaray ni kichik. Recién. ¿Te das cuenta? Rumaray ni kichik. Hatumi. Lo demás sí está bien. ¿Ya? Entonces, su ventana es grande o vuestra ventana es grande. Ahora, corrige las oraciones, ¿ya? Con oraciones negativas con ikichik. Por ejemplo, ¿ya? Aquí está, mira. Para ikichija manan yurachu. Un momentito, por favor. Ya está. Mira, fíjense. Para ikichija manan yurachu. Voy a copiar esta oración aquí y les voy a explicar. Tarán. Mira, vamos a desglosar esta oración. Vamos a cambiar el estilo de letra primero para que sea bien legible. Ya está. Mira, fíjense. Para ikichija manan yurachu. 1. Hampara. ¿Y mata kama hampara? Mesa, así como mi apellido. Mesa hampara. Ikichik. ¿Qué es ikichik? Lo que aprendí ahorita. El posesivo. Hampara ikichik. Hasta ahí estaríamos diciendo. Hampara, mesa. El ikichik viene a ser vuestra. Ya está. Vuestra mesa. El ka es un validador. No tiene significado. No tiene traducción. Manam. ¿Qué es manam? No. No. Ya, mira, fíjate. Ya. Manam es no. Ya tengo eso. Ya. No. ¿Qué más puedo poner? Yuraj. Yuraj y matkama. Blanco. ¿Ya? Blanco. ¿Ya? Blanco. Y como mana y chu están juntos, entonces automáticamente es una expresión negativa. Y diría, vuestra mesa no es blanco. Entonces, mira, ya he formado mi expresión de esa manera. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, fíjense, podemos hacer expresiones de ese tipo. Vuestra mesa no es blanco. Y aquí, ¿ya? Justo en nuestro libro hemos planteado así. Su mesa no es blanca. Su ventana no es grande. Su escoba no es bonita. Vuestra almohada no es azul. Ahora, las interrogativas. Dice, expresiones interrogativas. ¿Qué tengo que hacer aquí? Sencillo, mira. Sauna ikichija pukachu. ¿Vuestra almohada es roja? ¿Y cómo respondo? Are pukam. Sí, sí es rojo. Pukam es roja. ¿No es cierto? Entonces, ahora veamos esto, ¿no es cierto? Entonces, solo lo que estamos haciendo es esto, mira. Para terminar esta clase, te voy a dar un elemento muy fundamental, ¿ya? El cuadro de los posesivos. Mira, fíjense, con esto vamos a terminar la clase del día de hoy. ¿Cuál es el cuadro de los posesivos? ¿Ya? No son el cuadro de las poses, como ustedes digan, sino de los posesivos, sufijos posesivos. ¿Cuáles son esos sufijos posesivos? Sencillo. Por ejemplo, chicos, a ver, Jaurikumovichis, vamos a insertar un cuadrito. Ya está. Hasta aquí vamos a insertar un cuadrito. Entonces, digamos esto, cuadro de los posesivos. Por ejemplo, empezamos con el new hub, ¿ya? Que es mío. Hampa, ¿ya? Paipa, ¿ya? New hanchikpa, ¿ya? Luego viene el new haikop, ¿ya? Hamkunag, ¿ya? Hamkunag. Y por último, Paikunag. Ya está. ¿Qué son estos? Esos son los pronombres posesivos. Ñuhap, mío. Hampa, tuyo. Paipa, de él o de ella o suyo. Ñuhanchikpa, de nosotros. Ñuhaikop, de nosotros o nuestro. Hankunap, de ustedes. Paikunap,
de ellos o de ellas. Estos son los posesivos. Estos lo denominamos como pronombres posesivos. Ya está. Pero ojo, ¿por qué estoy tocando los pronombres posesivos aquí? Porque necesito que ustedes se pongan en contexto con el tema de los sufijos posesivos. ¿Ya? Por ejemplo, sufijos posesivos. ¿Ya? ¿Cuáles son los sufijos posesivos? ¿Ya? ¿Cómo funcionan los sufijos posesivos? ¿Cómo? Un ratito para los sufijos posesivos, estimados amigos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ya? Lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Para el ñuhap, ¿ya? Utilizamos la ye. Y dices, por ejemplo, si aquí has puesto waka, ¿ya? ñuhap, wakai. Wakai, que ahora se convierte en mi vaca. Esa sería. ¿Ya? Aquí tenemos los sufijos posesivos y aquí las versiones finales. ñuhap, wakai. Ya está. ¿Ya? Mira, fíjense. A ver, un momento. Aquí está. Ya, vamos a poner aquí. Ahí está, mira. Sufijos posesivos. Wakai, mi vaca. Hampa, wakai, ki. Ya, en este caso, waka. Y a este waka, ¿qué le vamos a aumentar? Le aumentamos el sufijo iki, que vendría a ser, ¿cómo? Wakaiki. ¿Ya? Wakaiki, que viene a ser tu vaca. ¿Me entiendes? ¿Ya? Este waka vamos a utilizar para todos, estimados amigos. Ya. Y ponemos paipa. Waka. Un momentito. Ya está. A ver, paipa wakan, por ejemplo. Vendría a ser wakan, que viene a ser su vaca. ¿Ya? Ñujanchikpa. Wakan chik. Ahí está. Wakan chik. ¿Qué es? Wakan chik. ¿Qué viene a ser? Nuestra vaca. Por ejemplo, en el caso de ñujaiko, utilizo el wakaiku. ¿Ya? En este caso, utilizo el iku. Recuerden esto. ¿Ya? El iku. Y vendría a ser aquí la versión final. Wakaiku. Que viene a ser nuestra vaca. Recuerda que esto. Tenemos dos casos del nuestro, que vendría a ser el incluyente, que sería wakanchik, y el excluyente wakaiku. ¿Ya? Ahora, estamos aquí. Hasta aquí hemos avanzado el día de hoy. Recuerden esto. Hasta aquí, estamos aquí. ¿Qué más? Hangunaj. Utilizamos el wakaikichik. ¿Qué es el wakaikichik? Vendría a ser, ¿ya? Viene a ser en este caso, vuestra, ¿ya? Vuestra vaca. ¿Me entiende? O sea, creo que hasta aquí hemos avanzado hoy día. Wakaikichik. Sí, hasta aquí hemos avanzado, ¿no es cierto? Entonces, mira, hasta aquí ya tenemos la conjugación. Vuestra vaca. Y por último, ¿ya? Paikunaj. ¿Ya? ¿Qué decimos? Wakan. ¿Qué es eso? Wakanko. Ya está. Vaca de ¿Qué estoy ellos. diciendo? Tu vaca. ¿De quiénes? Paikunaj, de ellos. Entonces, estimados amigos, nuestro cuadro de los posesivos, este sería el cuadro de resumen general de los posesivos. Hoy día nos estamos quedando aquí y todo esto ya sabemos, ya conocemos, ya hemos aprendido en todas las clases. La clase número 14, estimados amigos, ¿ya? Entonces, hay que estudiar, ¿ya? Recuerden que en esta carpeta están todos los materiales y recursos, las clases grabadas también está aquí. Lo voy a actualizar ahora mismo, algunas clases, ¿ya? Pero hasta aquí estamos. Entonces, mira, los sufijos o el cuadro de los posesivos consiste en dos cosas. El primer grupo, lo que tú tienes que entender un poquito más, son los pronombres posesivos. Ñuhap es mío, hampa, tuyo,
Paipa, de él o suyo, a veces utilizamos, ¿ya? O de ella. Ñujanchikpa, de nosotros o nuestro. Ñujaiko, ñujaiko, imatkama, de nosotros o nuestro también. Hankunap, de ustedes o de ellos. Hankunap, o de ustedes en este caso, o vuestro. Y paikunaj sería de ellos o su. Pero estos sufijos que estamos utilizando son aquellos que van unidos siempre a un sustantivo. Por ejemplo, si tú utilizas casa, pones wasi, wasiki, wasin, wasinchik, wasiku, wasikichik y wasinko. Ya está. Si tú utilizas perro, dices aljuy, aljuiki, aljun, aljunchik, aljuiku, aljuikichik y aljunko. Ya tienes. Si tú utilizas, por ejemplo, celular, otra vez, mira, entramos. Una palabra, un neologismo, en este caso podríamos inventarnos, pero mira, fíjense, celular termina en R. Como termina en R, puedo decir celular ni, aumentándole el ni. Celular niki, celular nin, celular ninchik, celular niku, celular nikichik y celular ninku, puedo decir. Si yo me encuentro con carro, digo carroy, carroiki, carron, carronchik, carroico, carroikichik y carronco. ¿Te das cuenta? Entonces podemos utilizar esto, estimados. Entonces, mira, fíjense, todo lo que estamos avanzando es de acuerdo al libro. Ahora tenemos en el libro, tenemos varias actividades. Ahora tienen que trabajar hasta la página 106. ¿Ya? Por favor, la actividad que tienen que trabajar, aquí ponemos tarea, ¿ya? Que es trabajar, ¿ya? Hasta la 106. ¿Ya? Aparte de eso, estimados amigos, aquí, en esta carpeta, mira, van a encontrar el quechua 2.1 y encuentran el quechua sureño 2.1. Recuerda esto, quechua sureño 2.1. Aquí hay un grupo de materiales o de temas que tienen que trabajar. ¿Qué tema van a trabajar? Un momentito, por favor, ¿ya? A ver, vamos a ver. Aquí tenemos, mira, fíjense. Carga, y. Vamos aquí. En la página 16 nos vamos a ubicar, ¿ya? En la página 16, ¿ya? Vayamos a ver, un ratito que cargue, ¿ya? Aquí están los sufijos posesivos. Desde la página 16, estimados amigos, todo esto tiene ejercicios, ¿ya? Tiene ejercicios. Trabajen estos ejercicios. Entonces, ya les estoy diciendo, ¿qué vamos a hacer? Nuestra tarea. Buscar el libro, ¿ya? Quechua sureño, ¿ya? 2.1, ¿ya? 2.1 y trabajar desde la página 16. Esas son las tareas que nos van a permitir mejorar nuestro aprendizaje. ¿Y dónde lo van a encontrar? En nuestra carpeta, pues, estimados amigos, ¿ya? Y aquí está en esta carpeta, Quechua 2025, y aquí está justo en la carpeta que dice Quechua 2.1. Ahí encuentra. ¿Me entiende? ¿Ya? Por ejemplo, para este Quechua 2.1, si usted quiere repetir alguna clase, aquí está en materiales extra para la sesión. Ahí está sus videos del Quechua 2.1, de todo el libro. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, creo que con eso hoy día quedamos. Espero que hayan entendido, a no ser que haya alguna pregunta, duda. Vamos, pregunten. Todo está claro, profesor. Muchas gracias. A ver, gracias, nos bien por Maestro, atender. yo sí tengo una duda. ¿Cuál es tu duda? Ya, aquí, por ejemplo, como usted dice, aquí en el español, su vaca, y más arriba también, un poquito podría subir, profesor, ahí donde... Ya, un momentito. Ya, más un arriba momento. también encuentro su vaca, es el mismo, ¿no sería Ya. aquí en la parte última sus vacas? Sus vacas. Ajá. El de arriba también hay una parte donde dice su vaca, dice también. ¿Eso quiere decir que los dos tienen el mismo significado? Sí, sí tienen el mismo significado.
¿Ya? A Ah, ver, ya, déjame abrirlo. ¿Ya? ya, ya. Ya, aquí está la clase 14. ¿Ya? Mira, estimada, está bien. ¿Dónde Justo dónde está? tu pregunta aquí está. Sí, Por ejemplo, el decimos PSD. Subaca, ¿no es cierto? Ajá, Huaconco, Subaca. ¿De quiénes? ajá, En este caso no podemos siempre decir sus vacas. ¿Por qué? ah, Imagínate que somos 5 personas y tenemos solo una vaca. ¿Cómo diríamos? Su ah, vaca de su vaca ellos, de ¿no es ellos. cierto? Y en Ajá, este caso, si sería él, solo una persona, de él, su ajá, vaca, su decimos, ¿no es vaca. cierto? Entonces, Ay, esa es ay, la ay. diferencia, ¿ya? Ah, paikuna. Va a haber así algunos Ah, temitas que se repiten, pero vamos a ver de acuerdo al contexto. ¿Entendido? ¿Ya? perfecto, perfecto. Esa era la Muy, duda. Ya, muchas gracias, maestro. muy bien, estimada. ¿Alguna otra duda, pregunta? Punya y suar kurang kami con kama. Mana. Puñuri kamusa. Ya, estimados, disculpen. El día sábado nos vemos a las 9 de la noche, igualito. Vamos a seguir trabajando todo esto, ¿ya? Ya tienen trabajos, la página 106. Mira, nos está faltando exclusivamente algo de 10 páginas. Posiblemente estemos terminando las clases esta semana que viene, aproximadamente el 30 o el 3 de mayo. Y luego vamos a entrar al nivel intermedio y otro libro que he elaborado, que estoy elaborando también, estoy terminando. Entonces, ese otro libro nos va a servir para la segunda parte del curso. Ya los que ya están en el grupo, ya han cancelado, ya están, van a tener acceso gratuito ya a ese libro. No se preocupe, solo tienen que estudiar. ¿Ya? Ya pues, estimados, con eso me despido esta noche y espero que les haya gustado todo lo que hemos aprendido y pongan en práctica, por favor. ¿Ya? Pongan en práctica. Así será, maestro. Muy bien, gracias, estimados. Alguien tuta, ¿Ya? alam.